El planteo un poco para esta cursada, si bien es virtual y dentro de lo que es lo virtual, que es bastante, para mi gusto, no sé, un poco pandémico, la idea es que yo les voy a mandar un mail todos los lunes con el link de la clase y también en ese mail quizás les voy a pedir algunas cosas. Los TP que van a ser los trabajos evaluativos TP1 y TP2 van a tener una ficha de TP con objetivos, metodología, fecha de entrega, un PDF aparte donde ustedes van a poder ver claramente. Después, otras cosas, yo las voy a pedir informalmente, oralmente, como si estuviéramos en una clase presencial. En este caso, yo les había hecho un pedido que se los hice por mail cuando les anuncié que la semana pasada había paro, y tiene que ver con esto de empezar a registrar el diseño de información en la vida cotidiana. Entonces, cada uno de ustedes tiene que, pueden ser capturas de pantalla, pueden ser fotos que saquen de señalética en la universidad, arriba del colectivo, en objetos del supermercado, en manuales de usuarios que tengan en sus casas, donde ustedes pueden empezar a reconocer el diseño de información en la vida cotidiana. ¿Sí? Son 5 imágenes. La idea es, con eso, hacer una actividad en clase que iba a ser para hoy, pero como estamos en un marco de paro, la clase de hoy va a ser más bien concisa con los antecedentes históricos y la clase que viene vamos a retomar esa actividad. La idea para esta cursada, un poco para los que no estuvieron en la clase anterior, la primer clase, es no generarles a ustedes como muchas tareas ni entregas, más allá de los trabajos prácticos 1 y 2, que son las condiciones para aprobar la materia. ¿Sí? Esta materia es promocionable, se aprueba con el 70% de la asistencia y con la entrega obligatoria de los 2 TPs. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, se Sí, entiende. Y sobre todo, esta primera parte de la clase es donde yo les voy a dar los avisos, las consignas. El que se perdió esta parte, estaba en el gimnasio o lo que fuera, le consulta a un compañero, ¿sí? No voy a estar reponiendo información que doy en la clase, no, que me colgué, que no lo vi, que estaba entrando el auto, que estaba en el médico y demás. O sea, la idea de la cursada es virtual, pero es sincrónica. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Me parece importante un poco establecer un marco para que luego no tengamos problemas más adelante con ninguna cuestión administrativa. Eh, por una cuestión eh, entiendo que a algunos no les guste prender la cámara. Yo tengo la obligación eh, de tener la cámara prendida. Entiendo que no todos están de acuerdo con eso, no se sienten cómodos y muchas cosas que uno puede comprender, pero esta parte de la clase los necesito activos y presentes. Después somos todos adultos y ustedes irán regulando la manera en la que quieren participar o no. ¿Por qué me parece importante esto? Porque son un montón, son casi 46, entonces si yo tengo que estar atrás de cada uno con las cosas que digo, con las consignas, con los pedidos, la idea es no es tener una cursada vigilante, la verdad no tengo los recursos para andar vigilando quién está online, quién está conectado y demás, pero la idea es que ustedes puedan aprovechar lo que más puedan este seminario. Sobre todo porque va a haber 2 instancias evaluativas en las que van a tener que utilizar bastantes recursos de los que vamos a ir compartiendo. ¿Alguna duda, algún comentario hasta acá, chicos? ¿Alguien que quiera decir algo? Entonces, ¿alguna duda de las 5 imágenes que tienen que
conseguir para la clase que viene? Profe, sí o sí tenemos que relevarlas nosotros, ¿no? Porque me Exacto. pasaba que se me ocurrían ejemplos, pero por ahí los El, tenía medios lejanos, no, tienen que ser imágenes de la vida cotidiana de ustedes. ¿Esto qué quiere decir? propias. Veo un referente en una página web. Si quieren, guárdenlo como un referente y lo podemos tener como una cuestión extra. Pero lo que me interesa es que sea del contexto de ustedes. Por eso les digo, la idea con este ejercicio, ¿cuál es? Es empezar a afinar un poco la mirada, que a veces pensamos que el diseño de información es algo como absolutamente elaborado y que lo vamos a ver en ciertos dispositivos, y en realidad, bueno, estamos rodeados y hemos naturalizado bastante los recursos de diseño de información. No sé, puede ser, no sé, el matafuego del edificio, si ustedes lo miran, seguramente tendrá algún dispositivo de diseño de información. En todo lo amplio, y lo mejor, o sea, lo mejor que les puede pasar en esto, que es casi un juego, también es que se equivoquen, que haya debate. eh, no apunto como a un examen de, de qué les parece a ustedes que es el diseño de información, sino justamente, esperen que tengo que admitir a otra persona más, justamente eh, ponerlos a punto en esto de que es un campo absolutamente variado, con recursos visuales absolutamente variados, y van a ver que los autores que yo les comparto, cada uno tiene como una entrada diferente, ¿no? Que no existe una cosa como absolutamente un campo definido, cerrado, que podamos decir diseño de información, dos puntos, y donde ustedes van a estar como tranquilos con esa definición. Justamente la idea de este seminario no es volverlos locos, pero es generar más bien preguntas que certezas con respecto al diseño de información. Entonces, ¿alguna otra preguntita más? No, por mi parte no. Bueno, voy a pasar ahora a mostrarles este PDF donde hay un compilado de imágenes históricas. Voy a tomar como guía un texto principal que es de Gamonal Arroyo, es un profesor en la Universidad de Madrid de la carrera de periodismo. Otra vez lo mismo, no voy a tomar como los ejemplos de la historia del diseño gráfico, que seguramente ustedes ya los tienen como bastante vistos, sino la idea es un poco lo que les comenté la clase pasada, es de empezar a corrernos del lugar exclusivo del diseño gráfico para empezar a dialogar con otras disciplinas, el periodismo, la ciencia, ¿no? Que es donde un poco van a ver que se mueve el diseño de información. Entonces, al final de la clase yo les voy a dejar en el Drive, eso también se los había dejado escrito en el mail, ya que lo voy a nombrar ahora, de paso hago como la información así formal. Vamos a tener un Drive de la cursada, yo se los envié por mail la clase pasada. En ese Drive yo, lunes a lunes, una vez que terminamos la clase, voy a ir subiendo el PDF que muestro, la bibliografía que uso, y si hay algún extra o algo más, en cada carpetita vas clase 1, clase 2 y así, ¿sí? Entonces todo el material va a quedar siempre disponible para ustedes. Entonces, como les decía, van a ver que yo hoy les voy a subir 1, 2, 3, 4 textos que son los que yo utilicé, un poco los que fui consultando, para armar este compendio de imágenes de, del recorrido histórico, ¿no? Pero el que vamos a tomar como guía, o sea, sobre todo como guía teórico, es el de Roberto Gamonal Arroyo. Entonces, voy a empezar con ese texto, pero van a ver que voy a meter imágenes que no están en ese texto y complementan un poco la idea, y algunas a veces hasta contradicen lo que dice este autor, ¿no? Un poco por esto mismo que les decía antes,
un poco la idea del seminario no es hacer una bajada tajante, sino quizás un poco comprender esta complejidad en torno al diseño de información, a la visualización de datos, que no es un campo estable y absolutamente cerrado, sino que es un campo más bien dinámico, donde intervienen un montón de disciplinas, hasta incluso oficios, ¿no? Es un poco lo que yo les comentaba en la primera clase, en la introducción. Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Como yo estoy compartiendo un PDF y cuestiones de la cuestión digital, voy a dejar de verlos porque si tengo que compartir la pantalla completa, traten ustedes de tener como la pantalla bien grande con el PDF, así pueden ir como viendo algunos detalles que yo voy comentando. Y la idea, si bien yo voy a ir avanzando, voy a ir mostrando imágenes y les voy a ir invitando a ver ciertas cosas, bueno, si a alguno se le ocurre una pregunta o una idea en relación a lo que están viendo, hablen, que es absolutamente bienvenido la intervención de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque me interesa también que ustedes como diseñadores gráficos puedan reconocer cuáles también son sus herramientas, sus cosas que ya saben con respecto a diseño de información, aunque no las hayan pensado específicamente para este campo. ¿Sí? Bueno, ahí se están viendo ustedes mismos, seguro. Ahí están viendo el PDF. Sí, sí, se ve. Sí, profe. ¿Ahí lo siguen viendo? Sí, profe. Bueno, entonces, empezamos con antecedentes históricos. Esta idea, ¿por qué es importante ver los antecedentes históricos en diseño de información? Básicamente porque nosotros, en general, cuando nos metemos en el ambiente, en el mundo del diseño de información, pensamos que es algo absolutamente nuevo, moderno, que depende de la tecnología digital. Y lo que un poco va a plantear este autor, no todavía el que les nombré, sino estos otros autores, esta posibilidad de que el diseño de información haya existido un poco desde los orígenes del hombre, ¿no? Entonces, fíjense, esto es una imagen que está recopilada por Michael Friendly. Van a ver que uno de los, uno de los textos que yo les voy a dejar es este. Es un texto en inglés. Lo que tiene interesante ese texto son también un poco la mirada sobre la historiografía del diseño de información y también las imágenes que comparte, ¿no? Entonces, fíjense esta imagen, que es un fresco de una pirámide de Hassan, ¿no? Supuestamente de 2000 años antes de Cristo, y tiene mucha actualidad el tratamiento de la imagen. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá que podrían reconocer en cualquier trabajo de diseño de información actual? La simplificación de la figura humana. Muy bien, la síntesis. ¿Qué más? El ritmo visual podría ser uno también. ¿A qué te referís con ritmo visual? Como que tiene cierta linealidad todo el relato de cada icono que está pasando ahí. Bueno, vos trajiste acá una palabra, o sea, los dos trajeron como dos cosas muy importantes: síntesis visual y narrativa, ¿no? Vemos que hay como una pelea. Y esto es una de las cuestiones que aborda el diseño de información. ¿Cómo contamos algo que sucede rápido, que sucede de manera simultánea, como si pudiéramos congelar distintas escenas? Y es el paso a paso, y también tenemos algo de esta linealidad, esta lectura
de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, acá podríamos tomar, este podría ser un antecedente del diseño de información actual, ¿no? Entonces, perdón, chicos, tengo que frenar porque hay alguien que está pidiendo entrar a la... Entonces, acá voy a entrar directamente a lo que dice el texto. Van a ver que este autor habla un poco de lo mismo de lo que hablamos la clase pasada, esta necesidad humana de comprender la complejidad y también esta idea de ordenar, explicar y mostrar una información complicada. Este autor habla de la manera más sencilla posible. A mí me gustaría que esta idea de que el diseño de información tiene que ser fácil, que se tiene que leer de un vistazo, también nos habilitemos a problematizarla, ¿no? Pero lo más interesante que nos trae este autor es algo que también traían las definiciones que les mostré en la clase pasada de Jaime Serra, de Eduard Tafte, esta idea de ordenar, explicar, no solamente como un objetivo en sí, sino un objetivo para otros, ¿no? Comprender y hacer comprensible. Entonces, ante la enorme avalancha de información, lo hablamos también en la clase pasada, esta posibilidad que tenemos nosotros los diseñadores, como para poder intervenir este contexto, trayendo un conocimiento útil y accesible, ¿no? Y una de las cosas que también trae este autor, que me parece que les va a servir, quiero expandir la vista, así la pueden ver en... Eh, mm, mm. ¿Ahí la ven completa o se ve cortado? Se ve bien. Gracias. Entonces, esta idea de acercar la labor del periodista al científico, ¿no? Estos puentes disciplinares que nos pide un poquito el diseño de información. Voy a ir un poquito rápido en esta parte porque como después ustedes van a poder leer el PDF, no me interesa tanto la parte como textual, sino un poco el análisis de lo que vamos a ir viendo. Entonces, ¿por qué visualizamos? Es una de las preguntas que nos hacemos siempre cuando trabajamos con diseño de información. ¿Por qué estaríamos haciendo esto de esta manera? Un poco lo que trae este autor es qué pasa cuando las palabras no alcanzan como para dar sentido a un hecho complejo, ¿cómo explicarlo? Un poco como recién lo que veíamos del fresco, ¿no? Esa pelea que si nosotros tuviéramos que redactar paso 1, paso 2, sería algo bastante engorroso. En cambio, con diseño de información, eso puede ser accesible de manera simultánea. Una de las cosas que me interesa de este autor es que trae esta expresión, ¿no? Que a veces decimos que graficámelo, o esto de trae la pizarra, ¿no? Esta idea de que nosotros cuando queremos explicar algo, pensamos en recursos visuales. Entonces, el recorrido que propone este autor tiene que ver en pensar el diseño de información en relación al contexto de los modos de pensar y los modos de representación de cada momento histórico, ¿no? Esto seguramente ya lo han visto también en Historia del Diseño Gráfico, ¿no? Que cómo las formas visuales, tanto artísticas como de diseño, arquitectura y demás, acompañan los modos de pensar de la época. Entonces, hago una aclaración. Este autor, por supuesto, como la mayoría de los autores que nosotros estamos en contacto, toma como eje lo que es la historia y la cultura occidental, ¿no? Entonces, bueno, queda por fuera Oriente, el mundo árabe, bueno, un montón de culturas que también seguramente han desarrollado el diseño de información y el arte desde otros puntos de vista, pero que no están incorporados en este texto. Un poco este paréntesis porque en general hablamos de universal, del mundo, y bueno,
para tener un poco ahí el marco de esta situación. Entonces, fíjense este mapa del siglo II. Estamos antes de la Edad Media, una visión teocentrista, que quiere decir que Dios era el centro del conocimiento, ¿no? Había muy pocos libros, la escritura manual. Tenemos a Ptolomeo, que es como uno de los primeros cartógrafos, y me gustaría que observen bien el mapa y esas figuras que están alrededor, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos que describir este mapa en relación a los mapas que conocemos hoy, ¿qué le llama la atención de esta imagen del siglo II, ¿no? Este mapa, ¿no? Que tiene ahí como, no sé, ¿qué le ven de raro, de distinto, en relación a los mapas que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy? Tengo entendido que eran como en una escala muy grande, porque además tienen como mucha información junta y muy pequeña, y sería difícil de entenderlo a la escala de, no sé, a medidas de hoy, una uno, una 2 eran gigantes. Por lo que tengo Ujú. entendido, esas épocas se hacían muy grandes porque era como que tenían mucha información muy junta. No había como una distribución que permitiera entenderlo en una escala más chica. Ujú. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Esta idea también de un conocimiento que estaba como bastante en ebullición. Pero fíjense esas figuritas, ¿no? Son como los vientos, ¿no? Entonces, como que este mapa todavía está en un intermedio, en algo que quiere representar una realidad, pero que todavía es una realidad que está muy ligada a la religión, ¿no? Esta especie de criaturas que ustedes las ven acá, ¿no? Soplando. eh, entonces, hay una idea de representación, como dijeron recién, algo de tener un conocimiento exhaustivo, de tratar de plasmarlo en una imagen, pero fíjense cómo todavía hay como una presencia de lo religioso, de lo místico, aún en esta imagen que tenía una pretensión científica, porque bueno, Ptolomeo fue geógrafo, astrónomo, ¿no? Eran los científicos de la época. Fíjense estas otras dos, esto también se los voy a pasar. Los primeros libros medievales, ¿no? Este tipo de esquemas donde representaban el conocimiento a través de dibujos, palabras, textos, ¿no? Si nosotros pensamos un poco la infografía actual, en algunas cosas no está tan distante. Como un poco para ponernos en contexto de esta época, ¿no? Es la época de la Edad Media, los escribas, el libro manual, el saber custodiado por la iglesia, ¿no? Eh, las lecturas de manera oral, o sea, la gente común no podía acceder a los libros. Un poco, acá les dejo como una referencia, no sé si vieron la película El nombre de la rosa, también está el libro de Humberto Eco, y un poco es ese clima, y cómo empieza a aparecer, aunque sea de manera muy pequeña, este tipo de representaciones en las primeras enciclopedias medievales, ¿no? Entonces, este autor que se llama Roberto Gamolal Arroyo, que es el que vamos a tomar como un poco como guía en este viaje, entre comillas, por contexto histórico, obviamente nos trae como un hecho importante para el diseño de información la invención de la imprenta en 1440 de Gutenberg. Esto ustedes lo habrán visto en Historia del Libro, así que lo voy a pasar un poco rápido. Igualmente me gustaría acá un poco que nosotros conocemos que la imprenta en Occidente fue en este momento, pero también acá hago como un pequeño inciso, porque ya en China, en el año 1000 y 1048, eh, estaban también experimentando con un sistema de tipos móviles, y lo que me interesa también traer acá, esto del año 600, es como una de las primeras representaciones gráficas astronómicas. ¿Qué quiere decir? De las posiciones de los astros
y data más o menos del año 600, ¿no? Y si ustedes lo ven, si bien está la cuestión de la lectura y los ideogramas, tiene como un aire bastante esquemático, esta idea de que esto con palabras hubiera sido muy difícil de representar, entonces utilizamos lo visual. Otro gran referente que podemos mirar con respecto al diseño de información en esta época es Alberto Durero, ¿no? Él tiene 4 tomos donde se dedica totalmente a expresar y a estudiar las proporciones de la naturaleza, las proporciones del cuerpo humano, las figuras geométricas, ¿no? Un poco en, en esta obra que se llama El arte de la medición. Fíjense que esto ya estamos en el Renacimiento y empieza como una ebullición de la geometría, las proporciones, la síntesis visual. Fíjense que esto tranquilamente lo podríamos ver hoy en una infografía moderna, ¿no? Lo mismo, ¿no? El uso de la imagen para comunicar procesos complejos de una manera sencilla. Y llegamos como, podríamos decir, de alguna manera que fue como uno de los precursores de la infografía, que es Leonardo da Vinci. Él tenía esta obra que se llama Códice Atlántico, con 1000 páginas en 2 volúmenes. O sea, fíjense un poco lo que decíamos recién, esta idea de una cantidad de conocimiento muy exhaustivo, con mucha cantidad de páginas, con descripciones muy detalladas, ¿no? Fíjense este nivel de detalles. Y si pudiéramos pensar en una infografía descriptiva, ¿qué elementos ven ustedes para que podamos ver a Leonardo da Vinci en esta imagen como un posible infógrafo el día de hoy? ¿Qué elementos ven presentes en esta imagen? La ilustración puede ser, las referencias también. ¿Y qué tipo de ilustración? ¿Es cualquier lenguaje? ¿Es una ilustración sintética? ¿Cómo está utilizado el lenguaje? Es como compleja, profe, pero medio a mano alzada, ¿no? Tipo boceto, pareciera. Bueno, un poco se decía que Leonardo da Vinci trabajaba con cadáveres, ¿no? Y también lo que me interesa es esta idea de, fíjense, que no es solamente la ilustración como podíamos ver acá, ¿no? Hay una integración o una búsqueda de diálogo entre el lenguaje escrito y el lenguaje visual. ¿Se acuerdan esa primera definición de Jaime Serra que yo les había compartido? Que era esta idea de 2 lenguajes que se complementan entre sí, ¿no? Un poco, y también lo que tiene de interesante este tipo de ilustraciones, que muestran un proceso, y otra cosa que también es muy propio de la infografía, de mostrar cosas que a simple vista no podemos ver, ¿no? Hacer accesible lo inaccesible. Fíjense esto, lo mismo, una explicación de un mecanismo súper complejo, un despiece, y un textito que acompaña, donde lo que manda es la imagen y es la ilustración descriptiva, ¿no? Esta ilustración cuasi científica. Fíjense esto, ¿no? Volviendo como a esta parte, ¿no? Teníamos a Leonardo da Vinci, que era de estas figuras como anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, ¿no? Como, lo que me interesa de esto es como que él mismo es una síntesis de muchas disciplinas que intervienen desde la mirada actual en el diseño de información. Y más adelante, esto es 1569, aparece este señor que se llama Mercator. No sé si alguna vez lo escucharon hablar.
No. Él es el que inventó la proyección cartográfica. ¿Qué es la proyección cartográfica? Es que el mundo es una esfera y cómo pasamos esa esfera a un mapa plano, ¿no? Fíjense las diferencias que teníamos con ese primer mapa que yo les mostré del siglo II de Ptolomeo, ¿no? Donde había unos ángeles soplando, ¿no? Acá pasamos a otra cosa. Y fíjense cómo se relaciona esto con el momento, ¿no? Estamos en 1569, inicios de la Edad Media. Hay algunos debates en relación a esto, pero se podría decir que uno de los hechos que marcó el inicio de la Edad Media tiene que ver con 1492. Si yo le digo 1492, ¿qué les suena? Cuando llegó Colón a América. Exacto. Entonces, fíjense, ¿qué empieza a pasar? Estamos en los inicios del colonialismo. Entonces, acá, ¿vamos a necesitar los angelitos que soplan los vientos? No. Es un momento donde la cartografía, la geografía, está en un momento de mucha ebullición. ¿Por qué? Porque es necesario saber del mundo para poder ordenar las colonias. Piensen en Inglaterra, en las colonias en América del Norte, en América del Sur, en África, en India, ¿no? Es como este gran momento del colonialismo. Entonces, un poco empiezan a surgir estos mapas que ya los vemos mucho más parecidos a los mapas de hoy. De hecho, esta proyección que hizo Mercator es una de las más utilizadas el día de hoy. Es una proyección de 1500, ¿no? Y empiezan a aparecer los atlas. Esta idea de que el mundo, sobre todo el mundo occidental, empieza a ampliarse cada vez más y hay esta idea de empezar como a registrar estos nuevos territorios y por supuesto toda la información que trae aparejado. Uno de los impulsores, Mercator fue uno de los impulsores de este atlas, que fue uno de los primeros atlas de Ortelius, lo mismo, ¿no? Ya pasando a una edad media bastante avanzada, el Renacimiento, el nacimiento de la perspectiva, el antropocentrismo, ¿no? La mirada humana, cómo va tomando protagonismo en detrimento de esta mirada teológica de los ángeles que soplaban los vientos, ¿no? Acá ya nos empezamos a meter en una cartografía que empieza a responder también a las necesidades de su época, ¿no? Esto de cómo describimos y cómo representamos los territorios. Esto lo voy a pasar porque por ahí no es tan necesario para ahora, pero es también para que reflexionemos, esto es como un apartadito que les dejo, sobre la idea que nosotros tenemos del mapa, ¿no? Cómo hasta las proyecciones matemáticas que tienen que ver con esto, el pasaje de una esfera a un plano en 2 dimensiones, tiene también como ciertas intervenciones que nos dan cuenta del tamaño real de los países. Fíjense que en la proyección de Mercator, que es la que utiliza Google Maps, la preponderancia de Europa en centralidad con respecto al mundo es bastante distinta de esta otra proyección que se hizo en 1970, y se dice que esta es un poquito más ajustada a la realidad, ¿no? Esta idea de que tenemos tan naturalizada esta proyección que tomamos como que ese es el territorio, y en realidad lo que estamos observando es un mapa, es una imagen sobre el territorio, pero no es el territorio. Entonces, siguiendo un poco con esta época, ¿no? Este es un dibujo que hizo Nicolás Copérnico. No sé si escucharon hablar de él, si recuerdan, fue como bastante famoso en su época, porque justamente lo que él va a cuestionar es que la Tierra no es el centro del universo. Y esto le costó
varios conflictos con la Inquisición, porque justamente sacan a la tierra de ese lugar privilegiado para que sea simplemente una parte más del sistema solar. Entonces fíjense cómo él, para poder explicar esa idea de manera concreta, que elige un esquema donde el Sol está en el centro y los planetas están alrededor del Sol, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerse entender? ¿Cómo traer una idea que es absolutamente revolucionaria para la época de una manera como súper sencilla, súper simple, ¿no? Como para que se vea eso. El autor este que yo estoy tomando como guía, que les comentaba anteriormente, un poco trae esta reflexión que por ahí me parece interesante compartir también con ustedes, que tiene que ver como en este momento del Renacimiento la Iglesia empieza un poco a perder poder en relación a los acontecimientos científicos, ¿no? Esta idea de, bueno, no es la Tierra el centro del universo, no es Dios el que rige todo el conocimiento. Y es una época donde se empiezan a encargar este tipo de frescos para utilizar la imagen justamente para esto, ¿no? Como para en las iglesias, esto es la Capilla Sixtina, para contar la historia de la Biblia a través de imágenes. Y fíjense, se les traigo esta imagen, sobre todo para que veamos la escala que tienen las personas con respecto a todo este caudal de información, ¿no? Entonces, las personas iban a la iglesia y era como entrar en un mundo, ¿no? Fíjense lo que es como el altar principal. Entonces, otro de los eventos, podríamos decir, culturales, científicos que tuvo lugar en esta época, es la enciclopedia de Diderot, ¿no? Esta idea, lo mismo, de poder agrupar en un solo lugar el conocimiento de la época, ¿no? 33 volúmenes, 2.900 ilustraciones y un trabajo que le llevó 20 años, ¿no? Como esta idea de la cantidad de tiempo dedicado al servicio del conocimiento. Y fíjense, otra vez lo mismo, ¿no? Esta idea de la síntesis de escenas contadas de manera muy detallada, un despiece de herramientas, imágenes comparativas. Entonces, ¿se acuerdan en la primera clase que yo les hablaba de, no yo, sino Edward Tafte, en sus principios del diseño de información, hablaba de esto, de la comparación, de poner en contexto, de poner un elemento en relación a otro para generar un nuevo conocimiento, ¿no? Esta idea de, bueno, hay una escena cotidiana, los elementos que la componen, esta idea del despiece, de poder tener acceso a ciertos detalles que en la vida cotidiana no tenemos, y todo a través de lo visual y de la imagen, ¿no? Esto vendría a ser como una escena de escritura, y esto es una especie de elementos que se utilizan, ¿no? El arte de la escritura de una manera, ¿se acuerdan el artista que les mostré en la primera clase, Ursus Verdi, con las papas fritas y la rama? Sí, profe. Hay algo de eso acá, ¿no? Hay una escena cotidiana donde se muestra cierta complejidad, cierto todo, y por otro lado, una especie de como de despiece. Bueno, entonces, en este momento ya estamos casi llegando al siglo XVIII, los principios de objetividad, universalidad, la revolución industrial, ¿no? Traen un montón de cambios a nivel cultural, histórico, y sobre todo el desarrollo de las ciudades, empieza a emerger la estadística, la demografía, bueno, un montón de disciplinas que a nosotros hoy nos parecen muy actuales, pero que en ese momento estaban absolutamente en ebullición. Y uno de los autores de este momento es William Playfair. Fíjense que él era ingeniero y economista, y lo más loco que tiene esto es que este gráfico que ustedes ven acá es de 1786. ¿Y qué vemos ahí?
¿qué tipo de gráfico ven? ¿Lo reconocerían como una infografía, como diseño de información, como un gráfico, digamos? Sí, como un gráfico de curvas. Entonces, es, como dijeron recién, hay un eje. Otra de las cosas que tuvieron como auge en este momento son los ejes cartesianos, ¿no? X, Y, donde en el eje horizontal se desarrolla el tiempo, y eso fíjense que lo van a seguir viendo el día de hoy. Esto vendría a ser lo que comúnmente se llama un gráfico de fiebres, ¿no? Una curva que va desarrollando distintas alturas en relación a un valor a través del tiempo, ¿no? La cronología. Este otro gráfico de William Playfair de 1786, ¿no? Fíjense la antigüedad de estos gráficos y al mismo tiempo los vemos como bastante actuales. ¿Qué gráfico sería este? ¿De barras puede ser? Es un gráfico de barras. ¿Por qué? Porque representa una cantidad a partir de una barra y también tiene algo de cierto orden, y el orden, esto que hablábamos antes, el orden de mayor a menor. De alguna manera nos indica también cómo es la lectura. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando ustedes hicieron sus presentaciones? Un poco hablamos de esto, ¿no? De las intervenciones que hacemos para que el orden también sea como una variable a comunicar una capa más de conocimiento. Y este otro, también dentro de este atlas comercial y político, ¿no? En esta época había mucho florecimiento de este tipo de publicaciones de conocimiento exhaustivas, ¿no? Hoy en día serían como impensadas en nivel impreso, pero fíjense que quizás si nosotros pensamos, por ejemplo, si ustedes se meten a la página del Banco Mundial, el año pasado lanzaron un atlas sobre datos de indicadores mundiales, obviamente interactivo, con un montón de herramientas de visualización de datos, pero muchas tenían que ver con este tipo de gráficos, ¿no? ¿Y a qué gráfico les suena? De torta. Este sería lo que, en realidad estrictamente no sería un gráfico de torta, porque en realidad él no está hablando de porcentaje, sino de territorio, pero un poco lo que viene a traer es esta posibilidad de entender las partes por el todo en una sola imagen, ¿no? Entonces, 1700. Entonces ya nos vamos acercando al siglo XIX, ¿no? Ya empiezan a aparecer los primeros diarios, la revolución industrial un poco más consolidadas, las ciudades, y empiezan a aparecer este tipo de imágenes. Esto es 1800, fíjense lo contemporáneo de esto. Lo mismo que hablábamos antes. Hay una imagen, esto es un asesinato que se cometió en esta casa. Entonces, por un lado nos muestra la casa, y por otro lado, el plano de la casa y nos muestra por dónde entró el asesino para cometer ese asesinato. Tranquilamente, esto podría ser el asesinato de Nisman, de María Marta García Belsunce. Digo, es un recurso que se ha utilizado mucho, ¿no? Y sin embargo, estamos hablando de 1806, en The Times, que eran las primeras publicaciones periódicas. Este es también de The Times de 1875, el que se considera como el primer mapa del tiempo, esta idea de tener cartografía asociada al clima, ¿no? Fíjense también cómo esos mapas anteriores, de esos atlas históricos de Ortelius, de Mercator, que tenían más un destino enciclopédico, y de repente esas investigaciones, esos hallazgos empiezan a estar en la prensa diaria, ¿no? Un poco, y en relación al clima. Este que les traigo acá son unos mapas de París
que desarrolló un abogado que quería demostrar la relación entre la delincuencia y el nivel educativo de la población. Entonces, realizaba estos que son, ¿saben cómo se llaman estos mapas? Técnicamente, digamos, en diseño de información. Ay, perdón, no, yo no sé. Los asocian con algo, esto de un mapa político dividido en diferentes, puede ser provincias o municipios, y que se le asigna un color a cada parcela, digamos, en relación a un valor. ¿Dónde lo hemos visto Mapa de recientemente? color, de calor sería. Exacto. ¿Y dónde lo vemos siempre nosotros? Ahora se ven un montón se vio hace poquito. Con el tema de las elecciones puede ser. Ujú. En elecciones es como la manera como de mostrar como el alcance geográfico, la distribución geográfico de determinada variable, ¿no? Entonces, bueno, fíjense, esto es de 1829, ¿no? Un poco también empieza a pasar esto, la vida en las ciudades, la seguridad, y empiezan a haber conflictos, ¿no? Policiales, y este abogado quería como de alguna manera relacionar algunos temas. Es bastante polémico, si ustedes después tienen tiempo, búsquenlo, porque en realidad su búsqueda nunca llegó a buen puerto, porque en realidad un poco lo que él quería era demostrar que en los distritos donde había más analfabetos se cometían más crímenes, y en realidad nunca logró demostrarlo visualmente, ¿no? Después, por ejemplo, hacía también este tipo de gráficos donde analizaba las causas de suicidio en hombres y en mujeres, por edad, ¿no? Esto también es bastante interesante, y también acá lo que hace es un gráfico de barras, ¿no? Lo que es interesante también en estos gráficos es cómo se relacionan el uno y el otro, ¿no? Esta escalerita que es descendente acá y acá es ascendente, ¿no? Lo mismo acá, va hacia un ranking de distintos crímenes contra las personas y los va analizando según la edad, ¿no? Entonces, llegamos a este caso es de una enfermera que se llama Florence Nightingale. ¿La escucharon hablar alguna vez? Yo no, profe. Bueno, ella, lo que me interesa de este caso, no solamente es el resultado visual, que si nosotros lo vemos es un diagrama radial, o sea que esto también son gráficos que uno los puede ver incluso en visualizaciones actuales de muchísima complejidad. Tiene que ver con esta enfermera que trabajaba en un hospital inglés donde recibía a las tropas que volvían de la guerra de Crimea, que es una guerra que se desarrolló en el 1800. Y lo que empezó a notar es que los soldados morían más a partir de las condiciones sanitarias de internación de enfermedades curables que los que morían en el campo de batalla. Y para poder comprobar esta intuición que ella tenía por estar trabajando justamente en esos hospitales, hizo estos gráficos donde muestra los diferentes valores, ¿no? Cómo en realidad morían mucho menos en el campo de batalla y en realidad morían más a partir de enfermedades absolutamente curables por las malas condiciones de internación. Esta mujer, gracias a este gráfico, impulsó una reforma sanitaria, ¿no? Y un poco su evidencia fue este gráfico. O sea, mostrar de manera clara, hacer visible, de manera contundente, un montón de registros que ella fue llevando en los distintos meses y donde iba teniendo como este registro de qué pasaba con las muertes de los soldados.
Joseph Minard también fue otro ingeniero que también utilizaba la visualización como para explicar fenómenos complejos. Esto era como la reacción de una casa en caso de un terremoto. Fíjense, esto podría ser tranquilamente una infografía científica. Y también lo que tiene Joseph Minard es que trabajó mucho con mapas de flujos, ¿no? ¿Esto qué es? Son dos mapas comparativos, 1858, 1862. Fíjense que acá también tenemos un gráfico de fiebres, ¿no? Esto podría ser tranquilamente una infografía absolutamente moderna. ¿Qué tenemos? Un dato geográfico y sobre ese dato geográfico un mapa de flujos. Es esto, ¿no? Un poco este mapa lo que intenta mostrar de manera clara, concisa, contundente, es la exportación de algodón de Estados Unidos a Europa antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil de Estados Unidos. ¿Alguno sabe o recuerda cuál fue el efecto de la Guerra Civil en Estados Unidos? Yo no, profe. ¿Alguien más? Bueno, uno de los Puede ser, profe, que tenía que ver con un factor racial. sí, el fin de la esclavitud. Entonces, fíjense, el volumen, o sea, cada línea, el grosor de la línea representa el volumen de exportación de distintos materiales, ¿no? Fíjense, 1858, el volumen de algodón que sale de Estados Unidos para Europa, ¿no? Y se va distribuyéndose. Y fíjense ese volumen después de que la mano de obra esclava deja de estar disponible en Estados Unidos, ¿no? Y cómo empieza a aparecer otro comercio de Europa con Asia, ¿no? Que como ese mercado que estaba antes abastecido en su mayoría por Estados Unidos y el comercio con Asia era mucho más fino, fíjense lo que sucede luego de ese cambio, ¿no? Lo que me parece interesante de esto es como, esto es un mapa de flujos básicamente, ¿no? Entonces vemos de alguna manera que acá hay algo enorme que acá adelgaza, que acá hay algo que es fino y luego se vuelve más presente. Y en esas observaciones que son muy básicas, a partir de las referencias y a partir del contexto, podemos comprender el sentido que tiene eso. Otra vez, lo visual, la forma, el color, eh, el tamaño, nos indican un sentido a través de la reposición de sentido que hace el lenguaje. Este es otro caso recontra emblemático, también de Joseph Minard, que podríamos decir que ha sido como uno de los grandes infógrafos del 1800. ¿Alguno le suena? Sí, profe. A él lo hemos escuchado. Bueno, este gráfico es precioso y es tremendo al mismo tiempo. ¿Por qué? Un poco este gráfico lo que sintetiza, lo que muestra, lo que pone en evidencia es por qué fracasó la campaña militar de Napoleón Bonaparte durante la invasión a Rusia. Más o menos tienen el evento histórico. Napoleón invade Rusia, la estrategia del ejército ruso fue abandonar los pueblos para que cuando llegaran los soldados no encontraran provisiones y producir un éxodo, ¿no? Entonces los soldados franceses cuando llegaban a Rusia se encontraban con un clima absolutamente frío al que no estaban acostumbrados, no tenían equipamiento necesario y además se encontraban con pueblos desiertos. Y entonces, fíjense, esto es la cantidad, esto es lo mismo, ¿no? Se llaman mapas de flujos, donde el tamaño de la línea representa la cantidad de soldados que llegaron a Moscú.
Moscú. Entonces, fíjense, estos son los que salen, van hacia allá, cada vez van quedando menos, menos, hasta los que llegan a Moscú. En la línea marrón son los que van de ida, y en la línea negra son los que vuelven. Entonces, fíjense los que salieron y los que vuelven, ¿no? Y una de lo interesante que tiene este gráfico, que no solo muestra el impacto de la cantidad de soldados que fueron, los que llegaron y los que volvieron, sino también que va haciendo una línea con las temperaturas, ¿no? Entonces, fíjense, cuanto más frío hacía, más temperaturas bajo cero fueron encontrando, más fueron muriendo, ¿no? Entonces, nos permite visualizar en una sola imagen la relación entre la temperatura, que eran temperaturas muy bajas, habla de menos 20 grados, menos 11, menos 28 en este caso, y cómo eso fue impactando en el ejército, ¿no? Entonces, no, es como, de hecho, un poco dicen que este es el gráfico que explica por qué esa campaña no tuvo éxito, ¿no? Estamos hablando de Napoleón, que era el gran conquistador. Entonces, lo que me parece interesante es, fíjense, la proporción de los que se fueron con los que volvieron, ¿no? 420.000 soldados fueron y solo 10.000 volvieron. Si nosotros tuviéramos solamente el dato numérico, entendemos, por supuesto, que 400.000 es mucho más que 10.000, pero al presentarlo gráficamente vemos la magnitud de la pérdida que tuvo esa guerra para Francia, ¿no? Y entonces llegamos a otro de los casos súper emblemáticos de lo que se considera el inicio de la epidemiología y también el inicio, muchos marcan que este es el inicio de la infografía, muchos autores dicen que bueno, este es el momento donde se piensa la resolución visual como esta beta que tiene el diseño de información de poder presentar el problema de otra manera para generar una solución a esos problemas, y es la epidemia de cólera de Londres de 1850. ¿Habían escuchado hablar ya de esto? Sí, profe. ¿El cólera lo tienen? ¿Saben qué es la enfermedad de cólera? Es una enfermedad que se transmite principalmente por el agua Ujú. y bueno, que genera diarrea hasta Y morir. muerte, ¿no? Ustedes piensen, no sé si ustedes son muy chicos, pero en Argentina hubo una epidemia de cólera. Yo les había recopilado las tapas, pero no las puse porque ya era como demasiado. Hubo una epidemia de cólera muy fuerte acá en el país, la gente moría como, bueno, fue bastante importante. Piensen en Londres de 1800, ¿no? Y un poco esta imagen de esa época, eh, nada, que tiene que ver un poco con esto que vamos a ver más adelante, ¿no? Este grabado, ¿no? La gente muriendo deshidratada, ¿no? En un Londres que era de esta manera, ¿no? Una cosa caótica. Piensen lo que eran las ciudades en 1800, las condiciones sanitarias de ese momento no son las que tenemos actualmente. Mucho hacinamiento. ¿Qué pasaba? Hasta este momento y hasta unos años después de esta situación, se creía que el cólera se transmitía por miasmas. ¿Qué quiere decir? Que era un vapor que entraba de noche a las casas y enfermaba a las personas. John Snow, que era un médico, tenía una intuición de que el cólera se transmitía por el agua, pero no tenía manera de probarlo porque en ese momento no existían los microscopios. Entonces, toma la base de datos de la epidemia y empieza a hacer un mapa. Esto que ustedes ven acá, ven que tiene como unas columnitas, son la cantidad de muertos. O sea, él toma el registro de muertos y va a ubicarlo geográficamente
va a las casas donde hubo muertos y les pregunta a partir de qué pozo de agua se abastecen para la vida cotidiana. Entonces, los pozos de agua son estos puntitos que yo les marqué en verde. Y este es como el centro álgido de la epidemia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que él descubre a partir de desplegar esta imagen de manera geográfica, es decir, esos mismos datos que él tenía, que era simplemente una lista sábana con cantidad de muertos, los distribuye geográficamente, hace otra pregunta a través de esa intuición y descubre que la mayoría de los muertos, que en los hogares donde hubo más muertos, tomaban agua de un pozo particular. Y una de las cosas en las que él también como que acentuaban su intuición es que justamente si el cólera se hubiera transmitido por unas miasmas, fíjense que en esta cervecería no hay muertos y está rodeada de un lugar donde hay un montón de muertos. Entonces, si el cólera se hubiera esparcido por el aire, acá también tendría que haber muertos. ¿Y qué pasaba? La gente que vivía en la cervecería tenía su propia provisión de agua. Y en cambio, todos los que en la mayoría de los muertos tomaban agua de un solo pozo. Y así se pudo determinar que era el agua lo que transmitía el cólera, ¿no? Entonces, lo que tiene de interesante este caso es que si él no hubiera planteado este mapa, si no hubiera desplegado la misma información que ya tenía de una manera distinta, no hubiera podido llegar a este conocimiento. Por eso se dice que también un poco es el nacimiento de la epidemiología, pero también el nacimiento de la visualización de datos como posibilidad para generar un conocimiento nuevo. O sea, él la cantidad de muertos lo tenía, pero a partir de esta disposición visual llega a un conocimiento nuevo y también para demostrar su teoría. Después, 50 años más tarde, se descubrió el microscopio y ahí se descubrió la bacteria y demás, ¿no? Entonces, pasando muy rápido y llegando al siglo XX, no me voy a meter con Bauhaus, no me voy a meter con tipografía suiza, con Adrian Frutiger, un montón de diseñadores que aportaron muchísimo a lo que hoy son herramientas del diseño de información, que tiene que ver con la abstracción, la geometrización, la síntesis visual. Quiero que veamos este caso que es de Otto Neurath. ¿Alguno le suena, lo ha visto en historia del diseño? No recuerdo haberlo visto. Yo tampoco. Bueno, y si lo pudiéramos ver en clave actual, ¿qué recursos otra vez ven que podríamos decir que dialogan con la infografía contemporánea? La síntesis. Pictogramas. Ujú, Los pictogramas, ujú. ¿Qué más? jerarquías, Muy bien. Y algo, eh, Colores. el para la color. Muy información. bien. Y fíjense, el nivel de síntesis, un poco lo que planteaba este sociólogo y filósofo que se llama Otto Neurath. Piensen en 1930, es una Europa de posguerra, una Europa bastante desolada, donde también lo que pasaba es que había muchísimos analfabetos, las tasas de analfabetismo eran muy altas, y la idea de este director del museo fue cómo acercar grandes temas a audiencias no expertas a través de los pictogramas. Tiene un montón de trabajos, son espectaculares. Justamente fíjense también la influencia de la tipografía moderna, el Bauhaus, ¿no? Esto de
gráficos limpios, con la tipografía súper concreta, súper detallada, el uso distintivo del color no como no como un recurso meramente visual y estético, sino con un sentido, ¿no? Para resaltar. Y de traer este menos es más, de esta síntesis, en pos de contar algo, en pos de poner un mensaje accesible donde lo importante sea la lectura visual y no tanto el lenguaje, ¿no? El lenguaje escrito, la palabra, para poder llegar justamente a públicos más amplios. Entonces, ya llegando como al siglo XX, acuérdense que esta guía, ¿no? Lo que dice acá tiene que ver con lo que propone el autor Roberto Gamonal Arroyo. Esta idea de pensar los avances del diseño de información en clave histórica, en clave de lo que va pasando en la cultura y sobre todo Occidente, Europa, donde sucedían como los eventos culturales más importantes en esta época, o por lo menos los que la historia prestaba atención. Entonces, habla de esto de el surgimiento de los transportes, las comunicaciones, y si yo le digo transporte, llegamos a este gráfico que ya supongo que lo habrán visto, no sé si les suena. Sí, lo hemos visto. ¿Por qué este mapa del subte de Londres tiene como tanta importancia a nivel diseño, ¿no? Porque es un momento donde se empieza a generar como la esquemática, la geometrización, en pos de la comprensión, ¿no? Fíjense que si nosotros vemos, esto es de 1933, y este recurso se usa en el subte de acá de Buenos Aires, en el subte de Tokio, en el subte de Nueva York, en todos los subtes del mundo, todavía esta idea innovadora que tuvo este ingeniero eléctrico fue tomada absolutamente. La idea, el objetivo de esto, ¿cuál fue? De alguna manera, inspirado en la geometricidad de los circuitos eléctricos, y fíjense el uso solamente de líneas en 45 grados verticales y horizontales, ¿no? Como para simplificar. ¿Por qué? Porque en este caso lo importante no es ser fiel al territorio, como puede ser un mapa, sino cuáles son las conexiones que puede acceder el usuario, ¿no? Cuando nosotros estamos en un subte, sea en Argentina, en otro lugar del mundo, necesitamos comprender rápidamente qué combinaciones tenemos que hacer. Entonces, utiliza la síntesis, la tipografía, y qué otro recurso que nombraron recién es uno de los más importantes. El color. El color, muy bien. Van a ver que la clase que viene, cuando hablemos de variables visuales pensadas en clave infográfica, es una de las cosas que más, es una de las herramientas que más vamos a utilizar como diseñadores en el momento de trabajar en proyectos de diseño de información. Es el color, ¿no? La paleta cromática, qué sentido tiene, la diferencia entre los colores, y sobre todo, fíjense, la claridad, la limpieza, donde no hay ninguna información extra que no esté pensada para el usuario, ¿no? Si nosotros, hasta fíjense, acá esto sería el río que divide la ciudad de Londres, y fíjense también cómo responde a ese lenguaje geometrizado, ¿no? Entonces, como hablábamos, como la primer clase, yo les decía siempre, tener en cuenta diseño de información, ¿para qué? ¿En qué contexto y para qué sirve? ¿No? Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿este mapa sirve? ¿Este mapa es un diseño de información útil? Siempre nos preguntamos ¿para qué? ¿No? Esto de entender siempre el contexto, ya sea el contexto histórico como el contexto de utilización. Y llegamos a que es USA Today. Este era un diario de Estados Unidos donde se dice un poco en la historia del diseño de información, o sobre todo en el dedicado al periodismo, se dice que este fue la primera vez
que la infografía entra en el periódico con este nivel de detalle y de importancia, ¿no? Que es un mapa del clima. ¿Se acuerdan ese primer mapita del clima que yo les mostré? Piensen en ese primer mapa de Ptolomeo con los angelitos soplando, y de repente llegamos a este, que es un mapa de Estados Unidos, y acá también, ¿no? Hay como otros dispositivos infográficos, acá un mapa un poquito más sintético, pero este se dice que es como lo que marca la irrupción de la imagen dentro de un medio periodístico en relación al conocimiento, ¿no? Este diario, el diario USA Today, era un diario que estaba muy caracterizado por un diario medio amarillista, con el uso de la imagen como a todo nivel, y un poco, se lo nombra como un quiebre. ¿Por qué? Porque es una imagen que tiene un sentido funcional, donde los colores comunican algo. También tenemos información geográfica. Sobre esa información geográfica, la información del clima, empiezan a ver las referencias, ¿no? Que son como algo muy típico dentro del diseño de información. Y fíjense que donde se unen directamente ese lenguaje visual y ese lenguaje verbal, ¿no? Donde si tuviéramos solamente la tipografía nos perdemos de la mayoría de la información, pero también si tuviéramos el mapa mudo no entenderíamos de qué se trata, ¿no? Esta especie de concatenación entre dos lenguajes. Obviamente estos mapas, hoy en día, usar el mapa en perspectiva es como medio un pecado, porque bueno, la perspectiva influye mucho en el reconocimiento de las proporciones, pero pensemos que esto es año 1982, entonces como igualmente sigue siendo un hito esta introducción, y sobre todo el espacio que ocupa dentro de la grilla del texto, ¿no? Un poco pensemos que en general cuando se habla de lo visual se lo relaciona con el arte, con lo recreativo, y eso es un poco lo que viene como a cuestionar el diseño de información, ¿no? Es el uso de la imagen para generar y compartir conocimiento. Este autor que nos estamos sirviendo como guía pone como acá un poco un énfasis en esto de 1984, que es cuando se generan las primeras computadoras Macintosh, ¿no? Steve Jobs, y este lanzamiento, acá en el link van a ver de lo que les estoy hablando. Y empiezan a aparecer tecnologías como el Quark, el Illustrator, ¿no? Ya estamos, todavía es una etapa un poco antigua, 1980, pero es un gran salto. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer estas tecnologías digitales que permiten trabajar imagen y texto con la misma fluidez, ¿no? Piensen cómo se componían los originales de imprenta antes, la imagen por un lado, la tipografía por otro. Entonces, un poco este autor marca la idea del 1980 como un gran hito para la infografía. En realidad también tiene que ver con el diseño. También va a nombrar esto de un poco lo que sucede actualmente en relación a que antes, igual este autor cuando habla de antes, habla de un antes bastante antes, pero lo que nos invita a pensar es qué pasa con el lenguaje audiovisual en la actualidad, que también ahora nosotros estamos siendo productores y consumidores al mismo tiempo de diseño de información, ¿no? Podemos, no sé, a partir de Canva, de la democratización de ciertas herramientas digitales, esta idea de que podemos consumir y producir diseño de información y cómo eso afecta como a la calidad de los productos. Esto lo voy a pasar rápido, y lo que me interesa un poco para dejarles flotando en el aire estas preguntas tiene que ver con esto, ¿no? Preguntas clave para analizar mismo para la clase que viene
vamos a retomar un poco estas imágenes históricas en relación a estas imágenes que ustedes van a buscar o que ya buscaron. Lo que me interesa de este autor, que es Michael Friendly, lo pongo como un complemento y también como para repensar los otros autores que les fui nombrando hoy. Son preguntas claves que nos podemos hacer frente a una imagen de diseño de información. Este autor lo propone como para pensar en clave actual algunos desarrollos históricos, ¿no? Para poder aprender de algunas cosas que se hicieron en el pasado. Pero me parece que también es interesante para pensar cualquier desarrollo de diseño de información. Entonces dice, ¿qué motivó este desarrollo? O sea, ¿por qué se diseñó esta pieza? ¿Cuál era el objetivo de comunicación? ¿Cómo se relaciona con los otros desarrollos? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo dialoga, no sé, ese recurso con los recursos similares? ¿Cuáles fueron sus precedentes? ¿Y cómo se ha utilizado o reinventado esta idea en la actualidad, ¿no? Un poco, esa también es como la idea, que ustedes puedan en algún momento revisar el PDF, las imágenes y los otros contenidos que yo les voy a mandar, que lo que me interesan es que vean las imágenes en contexto, por eso no las saco de la página. Es esta idea de cómo se reinventan y cómo se usan esos recursos en la actualidad, para repensar, ¿no? Entonces, quería mostrarles este caso que está en el libro de Esteban Rico, el de Estudios Críticos sobre Diseño de Información, y si lo vemos desde la imagen nomás, ¿a qué caso que les mostré hoy les hace acordar? El del cólera. Este caso es una investigación que hicieron en Espeleta, es a través de, fíjense hasta los puntitos, todos es muy parecido. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con, Espeleta es un barrio acá de la provincia de Buenos Aires, empezaron a notar que había como mucha incidencia de cáncer en muerte y en enfermos, en la cantidad de enfermos. Entonces fíjense esto que está acá es esto que está acá. Es una central eléctrica que tiene un tendido eléctrico y un poco la sospecha era que esta central eléctrica a través de las ondas electromagnéticas no era segura para la población. Y se hizo toda una investigación, fíjense acá hay otra antenita, y es marcar la cantidad de muertos y enfermos, ¿no? Entonces fíjense cómo este relevamiento tiene muchísimo que ver y a partir de esta investigación se llevó a cabo toda una investigación judicial, ¿no? 104 muertos, 100 enfermos, y fíjense que la técnica es lo mismo, ¿no? Pero cómo esto, si nosotros lo tenemos que explicar de manera verbal, puede ser un Excel con 104 nombres, con las direcciones, o sea, la información está. Pero ¿qué pasa? Al desplegarla visualmente, nos trae otra evidencia, ¿no? Y fíjense este otro caso de Jaime Serra, habla sobre el beso y toda la química corporal que interviene en el acto de besarse con otra persona. ¿Qué referente podemos decir de los que les mostré hoy? Podemos decir que está inspirada esta infografía. Esto es de Jaime Serra en 1998 y ganó un premio. En los gráficos de Da Vinci. ¿Y por qué se te ocurre compararlo con eso? Por el tema de la anatomía humana, de cómo lo muestra. Entonces, fíjense, si nosotros pensamos en Leonardo da Vinci, tiene que ver con este tipo de imagen absolutamente exhaustiva, científica, ¿no? Estos códices que tenían 1000 imágenes, donde se mostraba, no sé, el lóbulo del ojo, el bebé dentro del útero, el cerebro, las conexiones, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de una escultura, que es el beso de Rodin,
genera sobre un producto artístico, otra vez un poco haciendo esta unión entre ciencia y arte, absolutamente inspirado en Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, ¿cómo se utilizan los referentes del pasado para generar una pieza absolutamente nueva, pero que también busca un apoyo en aquellos referentes del pasado? Así que bueno, chicos, esto ha sido el compendio de antecedentes. Acuérdense que tenía un eje con un autor, yo después le fui complementando imágenes de otros autores. Cuando les fui complementando imágenes de otros autores, se los dejé abajo con la referencia bibliográfica para que más o menos estén en... y no se arme como un matete. Entonces, la clase que viene, que no va a ser el lunes que viene porque es feriado, sino el próximo lunes, vamos a retomar en relación a las imágenes que ustedes traigan una pequeña actividad de análisis y reflexión sobre esto. Pero lo que me parecía interesante traerles es justamente estos casos porque son muy ricos y lo que tienen para mí de lindo es que son cosas antiguas que pensamos que solamente quizás desde el prejuicio moderno uno piensa que solo se puede hacer infografía con gran tecnología digital, ¿no? Así que bueno, ahí cerraríamos la parte expositiva. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran comentar? Fue muy interesante ver las de la Edad Media, que son como anteriores al Renacimiento, y las que son del Renacimiento, porque hay como una brecha muy clara de cómo cambiaron un montón de concepciones que se tenían, más allá de lo gráfico y de lo visual de la información y de cómo se mostraba la información. Para mí lo que tienen de interesante estos ejemplos históricos es que había una intención muy fuerte de querer comunicar algo y hacerlo evidente, ¿no? No era una cosa como desde el marketing, bueno, vamos a hacer una infografía porque queda lindo, ¿no? Es esta enfermera tratando de impulsar una reforma sanitaria basándose en datos, pero ¿cómo hago para que esos datos sean claros, ¿no? Copérnico haciendo ese gráfico de círculos concéntricos para decir, esta es mi idea, es clara, ¿no? Y también esto de poder entender el contexto y para qué fue utilizado, ¿no? Cuando se necesitaba navegar para conocer nuevos territorios, bueno, la cartografía, para que vean también lo diverso que es el diseño de información, ¿no? Y para cuántas cosas lo podemos usar. Más o menos por ese lado, y también lo interesante de ver es que hay un montón de cosas que vemos hoy en día que ya se hicieron hace 1000 años y se siguen sosteniendo, ¿no? Como que siguen funcionando. Por ejemplo, las barras, la torta, ¿no? Playfair, que es como esos 3 gráficos básicos, fiebre, torta y barras, bueno, se siguen utilizando el día de hoy, la podemos ver en diarios, lo pueden ver ustedes en sus celulares. Bueno, muchas de las cosas que vimos hoy todavía están como presentes en nuestro cotidiano, ¿no? ¿Alguien más? Profe, también que volviendo por ahí a lo básico, a lo anterior, lo antiguo, es cómo se pueden rescatar ciertas cosas. Por ejemplo, a veces ponemos como mucho de todo, así como los primeros mapas, que era y no se podía leer. Y después pasas, no sé, a lo de
Ay, ¿cómo se llama este artista? Se me acaba de ir el nombre. Que hacía todo el cuerpo del cuerpo humano. Durero. Y sí. Cómo va más a lo que se necesita y no sé, como que se pueden ir rescatando ciertas cosas de cada época también. Y lo que, en relación a esto que decís, si nosotros miramos los gráficos que yo les compartí, fíjense el uso tipográfico. Eso es bastante vigente, ¿no? Hay muy poca tipografía en panes muy chiquitos, párrafos pequeños. Y si ustedes empiezan a comparar con algunas cosas que vemos hoy, van a ver que eso es bastante, es algo que todavía se sigue utilizando, ¿no? Como el uso del color, el uso de la tipografía, el uso del plano, la relación entre la imagen y el texto, esto que decías vos recién, no al ornamento, la síntesis visual. Van a ver que van a encontrar casi los mismos elementos que, como para pensar la práctica del diseño, qué especificidades tiene dentro del marco del diseño de información. Por eso yo les traje como cosas que quizás no están siempre dentro de lo que es la historia del diseño gráfico, ¿no? Obviamente lo que les decía, Bauhaus, escuela suiza, todas las vertientes de las vanguardias estéticas tuvieron un montón de influencia también desde el diseño, pero también en el diseño de información. Pero me parecía interesante empezar a ver estas cosas con estas particularidades, sobre todo eso, el uso de las jerarquías, el color, la tipografía, son bastante vigentes en realidad, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere contar algo? Bueno, entonces ya nos veríamos, chicos, sería el lunes que viene, no el otro. Cada uno busque esas imágenes, si es foto de algo, de algún objeto que tengan por la calle, algo que alguna aplicación, una captura de pantalla de una aplicación que usen en su celular. O sea, ahora hasta los análisis clínicos te los devuelven con algunos dispositivos de diseño de información para que uno entienda si está dentro del valor normal o no. Cada uno tiene sus 5 imágenes y el lunes que viene, no el otro, yo les voy a pasar ahí las indicaciones para hacer una actividad en relación a eso, con esta idea de poder empezar como a mirar el diseño en clave de diseño de información. ¿Alguna duda con respecto a eso? No, profe. No. Bueno, entonces vamos cerrando así. Un poco la idea era poder dar, aunque sea esta parte de la clase, que me parece como que tiene un contenido bastante contundente, que es un bagaje teórico y visual que les va a servir mucho de apoyo, y no quería dejar de dárselas para que no nos quede como un puente tan grande entre una clase y la otra y ya puedan tener algún material como para ir viendo. Yo ahora igual les voy a subir el PDF y estos otros textos complementarios. En los textos complementarios van a ver que les voy a subir uno de Samuel Granados que se llama La influencia de Isotype. ¿Vieron el de las siluetitas que yo les mostré, que era amarillo? Samuel Granados es el director hoy en día de gráficos del New York Times.
También trabajó en Washington Post. Bueno, como diseñador de información tiene un portfolio muy interesante, una mirada muy interesante sobre los datos. Y el texto es muy interesante. Cuando él trabajaba en el Washington Post, uno de los directores de la sección de infografía les pidió a cada uno de los infógrafos que traiga una imagen como referente, como un principal referente sobre el diseño de información. Y Samuel eligió Isotype, ¿no? Esta de las siluetitas. Entonces él hace ahí toda una descripción y un poco invita a pensar como su propia práctica profesional en relación a ese referente. Ese es un texto que son algunas paginitas, pero que es muy interesante, sobre todo como para entrar en contexto de cómo piensan algunos diseñadores de información, ¿no? Y sobre todo en relación al periodismo. Así que bueno, ese también lo van a ver. Después les voy a subir unas páginas del libro de Sheila Pontis, donde tiene otras imágenes de análisis histórico. El libro de Esteban Rico, donde también tiene una sección de imágenes históricas. El texto de Gamonal Arroyo, que es donde saqué como digamos la guía principal, y el de Michael Friendly, que también van a ver un montón de imágenes, está en inglés, pero bueno, tiene un compendio bastante interesante de imágenes. Así que bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, ya dejaríamos por hoy. Nos vemos dentro de 2 semanas. Bueno, chao, profe, gracias. Chao, chicos, gracias por la atención y la participación. Gracias. Chao, gracias. Chao, profe. Chao.